Ahora iniciamos, Fer, un nuevo mes, un nuevo tema que vamos a estar abordando todos los miércoles, y en este caso mayo lo vamos a dedicar a sobrepeso y la obesidad. Por eso nos acompañan el doctor Matías Turchi, que es cirujano general especialista en cirugía esófago-gástrica y obesidad, y la licenciada Mariela Pellegrino, que es licenciada, es psicóloga ella. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Gracias. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, gracias por abrir con nosotros, ¿no? Un tema amplio, un tema complejo. Matías, ¿cómo definimos en principio qué es el sobrepeso y la obesidad? Bien, por un lado, la definición de la obesidad es el exceso de tejido adiposo, que puede ser por un incremento en la ingesta energética o por una disminución en el gasto. Eso si queremos dar una definición de qué es la obesidad. Sí, exacto. Ahora, si tenemos que dar un panorama más general, estamos hablando de una enfermedad, ¿sí? Hoy por hoy la obesidad es considerada una enfermedad que tiene ciertas características que son preocupantes, porque es una enfermedad que es crónica, que es progresiva. ¿Qué es crónica, en principio? Crónica es que no tiene cura, ¿sí? Hay un montón de factores, digamos, que producen o que hacen que una persona tenga obesidad. Es decir, que es un problema multifactorial, que si bien podemos controlar y mejorar la condición de esos pacientes, es una enfermedad que tenemos que saber que tiene una carga obviamente fisiológica por cada individuo, sí. Y es individual, valga la redundancia, tiene una carga genética y un montón de otros factores que hacen el problema, como el medio ambiente, la cultura, el sedentarismo, la propia industria que nos mete comidas por todos lados. Entonces es un problema que es complejo y que no depende de la voluntad de las personas. Todavía, hoy lo charlábamos, existe ese prejuicio en la sociedad de que el gordo es gordo porque no sabe cómo comer o porque no sabe dónde parar. Sí. Ya sabemos que no es así. Porque quiere, ¿no? Tiene obesidad o sobrepeso porque quiere. Exactamente. Sabemos que no es así, que hay un montón de estos factores que hacen a que esta persona tenga ese problema. Y si estamos frente a un problema que tiene esta complejidad que estamos hablando, que no solo es eso, sino que la obesidad es asiento o factor para que se produzcan un montón de otras enfermedades que vienen siempre de la mano de la obesidad. Matías, vos nos decías entonces que es crónica, es progresiva, es degenerativa, es compleja, y bueno, por eso ante una enfermedad que tiene estas características, por ahí buscarle la solución con medidas simples, como muchas veces nos aconsejan amigos o en alguna consulta. Bueno, tenés que bajar de peso, hacé dieta y movete más, es decir, hacer actividad física y hacer dieta. Y la realidad es que si la solución fuera tan sencilla, ni habría tantos pacientes, porque la prevalencia hoy es muy importante de obesidad, y nosotros tampoco tendríamos tanto trabajo, que es lo que nos está pasando. Claro. Mariela, ¿qué implica esto, no? Desde la psiquis, desde lo psicológico, el sobrepeso y la obesidad. Bueno, poder entender esta complejidad, digamos, es poder abordar al paciente íntegramente, digamos, darle lugar a la salud mental, es también entender que es multifactorial y está determinada por múltiples causas, y poder abordar al paciente de manera integral junto a un equipo interdisciplinario es lo que nos permite tener mejores resultados también a largo plazo en los tratamientos. Además, hoy en día la estadística releva que es más de un 58% los pacientes que padecen enfermedades de salud mental por la obesidad. ¿Eso por qué? ¿Qué se desprende? ¿Qué pasa? Es muy común, por ejemplo, el trastorno por depresión, el trastorno por ansiedad. Y estas son conductas que se van arraigando a largo plazo con la obesidad, porque son pacientes que empiezan a aislarse, son pacientes que son aislados también, son pacientes que pasan por muchísimos tratamientos y procesos de frustración, porque van teniendo tratamientos que quizás no son efectivos a largo plazo. Entonces a veces nos llegan a consultorio frustrados, ¿sí? Como diciendo, bueno, ¿y ahora claro, por dónde voy? Pero estos pacientes muchas veces no han tenido a largo en el recorrido de su vida un tratamiento justamente interdisciplinario e integral. Es decir, nosotros hablamos tanto con el área de nutrición, con Mati, todo el tiempo tratando de trabajar en conjunto y buscando la singularidad y lo mejor para cada paciente. Digo, cuál es el tratamiento, cómo llega, ¿sí? Y qué es lo mejor para poder abordarlo. Muchas veces estos pacientes que llegan
llegan, yo les pregunto a veces, ¿ustedes tuvieron alguna vez asistencia psicológica? ¿Tuvieron un tratamiento? No, o son tratamientos más simplificados, o desde esto que vos decías, por ahí, viste, bueno, o anda al gimnasio, o todo más estigmatizado, digamos. Sí. Entonces viene un paciente con sus representaciones y su estigma, y encontrar un abordaje distinto da lugar también a un futuro distinto, digamos. Y me da la impresión que es una enfermedad subestimada, ¿no? Que muchos van a hacer una dieta o al nutricionista impulsados más por lo estético que por lo de la salud, que debería ser lo más importante, ¿no? Sí, exactamente. Como bien dijiste, no es un problema de salud que la estética sea la importancia. Hay un montón de enfermedades que vienen de la mano con la obesidad y que muchas veces encontramos pacientes que están tratados por su hipertensión o por su problema de colesterol, o tienen hígados grasos, o tienen reflujo, tienen dolores en las articulaciones, problemas cardiovasculares. Hoy hasta hay 13 tipos de cáncer que están asociados directamente con la obesidad. Entonces es un gran problema de salud que necesita este abordaje de las diferentes aristas del problema. Por eso, si no entendemos como profesionales y como pacientes que necesitamos abordar todos los flancos del problema, no vamos a tener un buen resultado. Y esto hablo del área de la parte de salud mental, con las chicas de psicología, de psiquiatría, de la parte de nutrición, de la parte clínica, es decir, cuánto daño ha hecho la adiposidad en ese paciente a lo largo del tiempo que tiene su obesidad, o dónde estamos parados para ver qué es lo que tenemos que ir corrigiendo. Y después, obviamente, que tenemos a disposición hoy, gracias al desarrollo de la medicina y de la tecnología, un montón de herramientas que también nos ayudan a lograr ese descenso de peso. Pero es todo un proceso. Hablamos y mencionaste la prevalencia, Matías. ¿Cuál es la prevalencia de sobrepeso y obesidad en la Argentina? ¿Qué datos se conocen y en qué edades también? ¿O es en todas las edades? Hoy estamos hablando de que 6 de cada 10 argentinos tiene sobrepeso y aproximadamente el 25% de la población de Argentina tiene obesidad, algún grado de obesidad. Son números que son importantes, ¿sí? Estamos hablando de una gran prevalencia y que, como te decía, como la obesidad está asociada a otras enfermedades, hablamos de un gasto en salud pública muy importante que se lleva a la obesidad y todas sus enfermedades acompañantes. Entonces es un problema bastante prevalente. Y otra cosa que estamos viendo hoy mucho es la obesidad infantil. ¿Sí? Hoy estamos hablando de más de un 40% de niños menores de 5 años con algún tipo de sobrepeso, con percentilos elevados. ¿Con qué? Con percentilos de peso elevados. Claro, lo que se mide en pediatría para definir en qué lugar se encuentra ese niño. Y estamos hablando, por números de la Organización Mundial de la Salud, de que el 40% de los niños que hoy son obesos van a ser en la edad adulta, y que del 80% de los adolescentes que hoy padecen obesidad van a padecerla en la edad adulta. Y eso conlleva a la aparición de muchas enfermedades que vemos, que habitualmente vemos en personas mayores de 40 años, 50 años, como diabetes, resistencia a la insulina, problemas de colesterol. Cada vez los vemos a edades tempranas. Tenemos pacientes de 20, 25 años con resistencia a la insulina, con diabetes, con hipertensión, medicados. Entonces, creo que es un problema que merece por lo menos un replanteamiento desde todos los grupos, los profesionales, que tenemos que aprender a trabajar en equipo para abordarlo bien, y desde la salud pública para ver qué estamos haciendo y qué podemos seguir haciendo con el problema para evitar, para desde atrás. Yo te iba a preguntar, ¿cómo entra acá la salud? Porque es un tema de salud pública, que entra de salud pública, hablamos para campaña de concientización, digo que ahí tiene que estar el Estado también con el privado. ¿Cómo se hace eso? Hoy no hay campañas, no veo que haya movimiento y que se una, ¿no? Esto de lo público y lo privado en pos de, si es una de las pandemias, ¿se puede decir? Es una pandemia. ¿El sobrepeso y la obesidad? Es una pandemia.
Sí, el etiquetado nutricional de los alimentos, me van a matar, digamos, con lo que voy a decir, pero impuestos a los alimentos que no son saludables, a las empresas que generan esto. Tratar de, no me sale la palabra, pero de controlar sería la comercialización de alimentos en niños, por esto que hablamos de la obesidad, y bueno, campañas de concientización. Claro. Bueno, esto, ¿no? De cómo ingresa, porque son, como decís, multidisciplinarios, pero entran todas las patas acá, ¿no? Digo, todos los estamentos, digo, porque si no es como se sigue manejando el tema aislado. El que tiene la inquietud puede hacer la consulta, pero tiene que ser algo como que empuje, ¿no? Que sea algo que traccione, ¿no? Para que todos tengan la posibilidad, ¿no? De poder acercarse. Es lo que yo le digo siempre a los pacientes. O el paciente muchas veces entiende que tiene que hacer todo un proceso y otras veces no. Viene por ahí por la solución mágica de que lo va a hacer descender de peso, o una cirugía bariátrica, o una cirugía endoscópica, o un balón gástrico, o los mismos fármacos que hoy están apareciendo nuevos fármacos. Y el paciente tiene que entender que, como dijiste vos, hay distintas patas y muchas veces yo, se los digo yo soy un actor de reparto donde el laburo más complejo lo hacen el área de salud mental, el área de nutrición, que tienen que trabajar con los cambios en los estilos de vida de los pacientes, que es lo más difícil, porque ninguna herramienta puede ir sin el acompañamiento y los cambios en los estilos de vida hacia estilos de vida saludables. Sí, ¿Querés dejar planteada la pregunta, Fer? Y nos vamos a una pausa. No, le quería comentar qué influyente lo psicológico y cuántas cabezas distintas, porque está el paciente que decididamente nunca va a ir a hacer una dieta o a cuidarse, otro que va cuando está al límite y otro que es el otro extremo, ¿no? 1 kilo o 2 de más y ya apunta a tratarse. Hacemos la pausa, la contestás, Mariela, Perfecto. y también vamos a ver esto de las miradas, ¿no? ¿Qué miradas tenemos sobre nosotros, ¿no? Con el tema de sobrepeso y obesidad, y la mirada externa también, ¿no? De cómo influye. Hacemos nueva pausa y si les quieren dejar alguna pregunta a Mariela o a Matías, lo hacen al 2494 062 800. Nos han dejado un comentario, Fer. Sí, estoy escuchando la entrevista con el doctor sobre obesidad. Tendríamos que empezar por insistir en la alimentación con leche materna, 2 años o más, ya que están sobrealimentando a sus bebés, aumentando la cantidad de mamaderas a discreción. El bebé llora y lo primero que se le da es más leche, en vez de estimularlo y ver qué es realmente lo que precisa. Dice Marina, desde Lactancia, del grupo de apoyo del Hospital Santa Marina y de Vilio Branco Villegas. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿no? Es como que empiezan a aparecer, ¿no? Desde qué lugares trabajar, no sobre el tema. Y habías quedado una pregunta pendiente. Había quedado una pregunta respecto a la influencia de lo psicológico, desde el paciente que va cuando está al límite, del que directamente no va, y aquel que es el otro extremo, que tiene unos gramos de más y ya acude a una consulta o a solucionarlo. Sí, la realidad es que hay una paleta de pacientes enorme y en eso también es lo interesante del trabajo, de poder entender cada uno de los pacientes como sujeto, como lugar subjetivo y poder buscar qué es lo que necesita ese paciente en ese momento y qué es lo que puede también ese paciente en ese momento. Claro. Es muy singular el tratamiento y en eso también es lo interesante que tiene al menos mi área de trabajo, de poder en cada paciente, digo, uno no puede replicar lo mismo, hay que entender la realidad de cada uno de los pacientes y el momento de cada uno de los pacientes, porque claramente no es lo mismo las vivencias a determinadas edades, a determinado momento evolutivo, pero bueno, eso nos da herramientas varias para trabajar con la obesidad, ¿sí? Hay distintas herramientas y tratamientos diversos, ¿sí? Siempre interdisciplinariamente. Mariela, y respecto a sobrepeso y obesidad, ¿qué nos decimos, ¿no? A nosotros mismos sobre sobrepeso y obesidad? ¿Y qué pasa con lo que nos dicen, ¿no? Y con lo que nos dice el afuera? Bueno, eso es algo que viene siempre en el consultorio, digamos, respecto a lo que se arma, respecto al esquema, a la imagen corporal, desde niños, ¿sí? Muchas veces desde muy chicos traen los pacientes cuestiones del ser visto y de cómo se miran. Y trabajamos mucho sobre los registros, sobre hacer consciente estos registros que a veces uno tiene naturalizados, arraigados desde muy pequeño, y eso no quiere decir que no estén operacionalizando, todo lo contrario, siguen operacionalizando en la persona hasta adultos. Entonces trabajamos mucho con el registro corporal, con el esquema, con la imagen, con la representación que tienen, con lo que quieren también. Claro. ¿Sí? ¿Qué decimos? ¿Esto de no nos gustamos? ¿Qué pasa? ¿No? Que la imagen tenemos
imagen distorsionada de uno? ¿Qué va apareciendo? Sí, muchas veces, incluso en la complejidad, digamos, de la sintomatología, muchas veces aparece a un nivel extremo alguna distorsión, incluso ahí tenemos que hacer interconsultas con el área de psiquiatría. Claro. Otras veces lo podemos abordar desde nuestra área, digamos. Sí, puede aparecer eso también. Sí. Matías, pero hay solución, eso es, ¿no? Pues estamos hablando de lo que implica la prevalencia y todo lo que hay alrededor, pero hay, ¿no? Hay solución. Sí. Como te había mencionado, hoy tenemos diferentes herramientas que nos permiten lograr ciertos objetivos, digamos, con los pacientes, que los principales son lograr un descenso de peso sostenido, mantenerlo en el tiempo y de esa forma lograr controlar, lograr remitir o evitar el desarrollo de las enfermedades que vienen de la mano de la obesidad, ¿sí? Muchas veces cuando uno mejora la condición de ese paciente de obesidad en el descenso de peso, vemos mejorías en los niveles de glucemia, mejorías en los niveles de tensión arterial, mejoría en los niveles de colesterol en sangre y otros factores que son los objetivos que por ahí nosotros perseguimos. Obviamente que, como dijo Mari, todos los pacientes son distintos y todos los pacientes también vienen con diferentes grados de obesidad. Entonces, así como desde el área de salud mental tenemos un abanico de posibilidades, de herramientas para ayudar a ese paciente, en el área, digamos, de lo que es cirugía o intervencionismo para la obesidad, también tenemos diferentes herramientas. ¿Qué tratamientos se proponen? Bueno, en el caso del equipo, ustedes que trabajan. Bien. ¿Cuáles son esas opciones? Las opciones son, por un lado, te lo voy a mencionar en orden decreciente en cuanto a la efectividad en el descenso de peso y todos estos objetivos que te mencioné a perseguir. Uno es la cirugía bariátrica, ¿sí? La cirugía bariátrica, a grandes rasgos, son cambios en el sistema digestivo de la persona para lograr una pérdida de peso. ¿Sí? Hay un montón de técnicas quirúrgicas, pero bueno, esa cirugía se hace por vía laparoscópica o por vía robótica, que la estamos haciendo hoy también. ¿A todas las personas, a cualquier persona? No, exactamente, por eso te había mencionado de que hay diferentes grados de obesidad, ¿sí? Diferentes, toda esa maldita enfermedad que tenemos los médicos de clasificar todo es para hablar el mismo idioma. Entonces, con ciertos criterios, digamos, que tenemos, hay pacientes que califican, digamos, para mejor tratamiento una cirugía bariátrica, como te mencionaba. Obviamente que hay pacientes que dicen, bueno, yo tengo indicación o el médico me está diciendo que una cirugía bariátrica puede ser mi solución, pero no quiero. No me quiero operar, no quiero pasar por quirófano, tengo miedo, escuché que a un conocido no le fue bien y demás. Bueno, hay otras alternativas y obviamente que hay toda una explicación del porqué de cada cuestión, claro. Pero hay alternativas. Hoy por hoy la cirugía bariátrica la podemos realizar, la realizamos acá en Tandil por endoscopía, también la estamos haciendo, es decir, con el endoscopio estamos realizando una cirugía bariátrica. Los balones gástricos, ¿sí? Que se pueden colocar por vía endoscópica también o ingeribles, sin necesidad de anestesia, sin necesidad de cirugía ni de forma ambulatoria. Y obviamente que los fármacos, ¿sí? Que hoy también es una herramienta importante a la hora de tratar a los pacientes. Un fármaco supervisado. Esta cosa que tenemos de la automedicación, ¿no? ¿Viste? O porque alguien, como decir, le dio resultado, también, ¿no? Supervisado. Siempre todo supervisado, digamos. O sea, ninguna herramienta, como te decía, es mágica. No hay ningún paciente que venga a nuestro consultorio y me diga, me quiero hacer esto. Y nosotros lo hagamos. Tiene que pasar por un proceso. Un grupo tiene que estar de acuerdo que ese paciente está listo para recibir esa herramienta con la indicación médica y obviamente supervisado. Entonces, sí, es un laburo en equipo, de cerca, y es la única forma de realmente tener un resultado acorde a las expectativas, tanto del paciente como las nuestras. ¿Cómo manejamos la ansiedad, Mariela, en este proceso? Bueno, como decía Matías, no es de un día para el otro, no es mágico,
Exacto. no hay nada mágico. ¿Cómo manejamos la ansiedad? Bueno, entender eso es en principio muy importante, digamos, tomar conciencia de que el proceso no es mágico, de que es un proceso que lleva. Yo siempre les pregunto a los pacientes, digo, ¿comemos como vivimos? Les digo, o sea, ¿qué relación hay? Digo, entender la relación entre el alimento y el modo de vida que uno tiene en determinado momento, es poder hacerse consciente de esto y poder, si uno es consciente y toma una posición activa en el tratamiento, ahí puede empezar a trabajar estas cuestiones para modificarla. De hecho, yo pensaba, digo, mientras él comentaba sobre los distintos tratamientos que hay y las distintas opciones para cada paciente, digo, bueno, nosotros estamos ahí obviamente acompañando y trabajando cambios de hábitos, cambios de rutina, el sueño muchas veces. Bueno, digo, a veces, claro, hay alteraciones. Sí. Exacto, porque también hay alteraciones del sueño y digo, eso modifica toda una dinámica. Bueno, en la mujer alteraciones hormonales, ¿no? Desde Hormonales, periodo total. menstrual o cualquier otro Totalmente. sistema hormonal, La ¿no? actividad física. La actividad física. Muchas veces son pacientes que están condicionados a hacer actividad Claro. física por su misma condición de sobrepeso y obesidad, y tenemos que lograr adecuarnos o adecuar la actividad física o el movimiento que le pedimos al paciente para que eso acompañe, digamos, a la pérdida de peso. Tal Por cual. eso también nosotros trabajamos al lado de preparadores físicos, profesores de educación física, kinesiólogos para la recuperación de los pacientes. Somos varios integrantes trabajando en pos del paciente. ¿Dónde los encuentran? Nosotros estamos en el Sanatorio Tandil, somos el Centro Integral de Obesidad y Sobrepeso, y bueno, acá tenemos una pequeña muestra del equipo interdisciplinario que trabajamos, pero bueno, hoy tenemos dos profesionales, 2 licenciadas trabajando en el área de salud mental, 2 profesionales trabajando en el área de nutrición, tenemos médicos clínicos, trabajamos en forma conjunta con el CEDIAP, que es el Centro de Diabetes, Claro. En el sanatorio, cirujanos, gastroenterólogos. Bueno, por este concepto de que el abordaje es multidisciplinario. Totalmente. Muchísimas gracias A por ustedes. acompañarnos, gracias por abrir este tema y por, nada, ya empezar a hablarlo por lo menos, digo, es como Totalmente. empezar algo. Exacto. ¿Sí? Muchísimas gracias. A ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Mariela Pellegrino, Matías Turchi, sobrepeso y obesidad.